No se desesperen. No se desesperen. No se desesperen. Con Fernando Borroni. En Radio 10. El sonido de la realidad. Se está ya discutiendo en el Congreso de la Nación, en diputados, empieza a discutirse esta modificación en la ley de impuesto a las ganancias. Conocida ya esta noticia por todos y por todas, te incluya o no te incluya, pero es una muy buena oportunidad para reflexionar acerca de la utilidad que tiene la política en nuestra vida. ¿Por qué? Porque seguramente hoy vamos a ver cómo, Juntos por el Cambio, no sé si todos, pero gran parte de ellos, se van a abstener o van a votar en contra de esta ley que durante el gobierno de Mauricio Macri, o previo al gobierno de Mauricio Macri, fue casi su eslogan de campaña, ¿no? De hecho, cuando gobernaba Cristina Kirchner, encabezaba Juntos por el Cambio el pedido de terminar con el impuesto a las ganancias. Y hoy van a votar en contra. ¿Y por qué van a votar en contra? No tiene mucha más explicación que decir que para algunos la política es simplemente una táctica y una estrategia en pos de intereses muy pequeños, muy reducidos, de sectores muy reducidos. Porque nosotros debemos pensar qué entendemos por la política. Y si bien todos hacen un juego de táctica y de estrategia permanente, y a veces se permiten avanzar 2 pasos y retroceder 1, pasan todos el arco ideológico, nunca hay que perder de vista la convicción en política, sino para qué hace uno política. Y aquí, entonces, Juntos por el Cambio va a dejar de manifiesto que no tiene una convicción política, porque cada vez que la tiene que ir modificando en pos de la coyuntura y de los intereses propios de esa coyuntura, la va a modificar. Entonces, la política es meramente que un instrumento moldeable, manipulable, manoseado, en pos de ese interés que en este contexto muy chiquitito es electoral. Y aquí, cuando esto pasa en una sociedad, el problema tarde o temprano lo termina teniendo la sociedad toda. Si la política no va detrás de convicciones y de ideas, convicciones que, como siempre digo, hay que embarrar, hay que ensuciar, no convicciones del mundo de la idea y de lo ideológico y que nunca se embarran, sino esas convicciones en la disputa misma de la pelea política son las que te deben regular, las que te deben conducir. Porque si cada año, si cada coyuntura hace modificar tus convicciones políticas, entonces la política no es ni más ni menos que un lugar al cual pertenecer. Cuando aparecen figuras políticas que tienen convicciones, por lo general transforman. Cuando hay dirigentes políticos que se van ambientando a las distintas etapas, por lo general conforman lo que podemos llamar clase política. Lo habrán escuchado en más de una oportunidad, esto de la clase política, la clase política. Y yo muchas veces digo, la clase política como tal no es toda, Esa idea que instala Milei de hay que terminar con la casta o la clase política. La política no es una clase. ¿Hay un sector de la política que se constituye como clase? Sí. Que son aquellos que están siempre. Mira Pichetto. Pichetto está siempre. Con todo, Pichetto fue menemista, Pichetto fue macrista, Pichetto fue kirchnerista, y ahora Pichetto es la bolsa de gato que Juntos por el Cambio. Esos hombres, y también hay mujeres, claro está, están más allá de lo que pasa en la Argentina. Eso forman parte de una clase política. Y esos son los que hacen de la política un movimiento de ajedrez permanente. Uno escucha el discurso de Pichetto en la 125 a Cobos, y dice, qué gran discurso. Cuando le dice a Cobos, utiliza la palabra de Judas. ¿Se acuerdan las palabras bíblicas? Cuando Jesús le dice a Judas, haz lo que tengas que hacer. No es lo mismo que le dice Pichetto a Cobos antes de votar en contra de la 125. Y mañana Pichetto puede hacer todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el objetivo es ser parte de esa clase política. Y hoy lo que está demostrando Juntos por el Cambio es que no les importás nada. Ni vos, ni yo, ni tu vecino, no les importás nada. Lo que era sano, útil, bueno, necesario y urgente hace 3 años y medio atrás, hace 5 años atrás, hoy ya no. Y le buscan argumentos. Y a mí me parece entonces que cuando esto pasa, la credibilidad de la política toda pierde. Quiero ir a un ejemplo, a ver si puedo argumentar lo que quiero transmitirles. ¿Ustedes se acuerdan de cuando se discutió la ley del aborto? Durante el gobierno de Mauricio Macri, Cristina Kirchner era senadora de la Nación.
Cristina Kirchner fue siempre antiabortista. Siempre fue antiabortista. Es más, ella ha contado, Florencia ha contado diálogos con Cristina en términos al aborto. Florencia estaba de acuerdo con el aborto, Cristina no. En el momento en que tuvo que votar, Cristina fue muy clara y dijo: las mujeres que yo represento, la juventud que yo represento, está en la calle pidiéndome que acompañe esta ley. Entonces, más allá de mi decisión individual, que en este caso era un posicionamiento personal de muchos años, yo debo responder políticamente a aquellos que represento. Por lo tanto, voy a votar a favor de la ley del aborto, aunque en su esencia estaba en contra. Ahí uno tenía un ejemplo de lo que es entender la representatividad política. Bueno, yo represento a una porción de la sociedad y la represento hasta que muchas veces haya diferencias, no importa. Pero no podía romper ese liderazgo y esa conducción política. Acá con la oposición pasa siempre al revés. La prioridad no está en lo que vos pidas, la prioridad está en su interés. En su interés. Entonces, ¿con qué se le podía pegar a los últimos años de kirchnerismo? Con impuesto a las ganancias. Vamos con esa. Y cuando sos gobierno, ¿qué haces? No, aumento el impuesto a las ganancias. De hecho, más gente pagó impuesto a las ganancias con Macri. Y hace 48 horas se hacían los cocoritos Patricia Bullrich y Cristian Ritondo por Twitter. Y ahora que está en la ley del Congreso la van a votar en contra. Pierde la política ante esto. Y me parece que lo que hay que recuperar es esa política que intenta transformar a partir de la convicción. Recuperemos el valor de la convicción en la política. Recuperemos el valor de la idea. Recuperemos el valor de la discusión. Recuperemos la honestidad intelectual, personal, y busquemos también la ajena, de hacernos cargo de los intereses que representamos, las convicciones que tenemos. Y al fin y al cabo, en la política, en el periodismo y en la vida toda. Che, defendemos esto. ¿Y cuál es el problema de decirlo? Entonces, ahí me parece que cuando empecemos de alguna manera a contagiarnos de cierta coherencia, podemos reconstruir algunos lazos sociales. Hoy, insisto, seguramente Juntos para el Cambio va a demostrar que lo único que les importa es llegar al poder. De cualquier manera. ¿Sí? Sobre lo pasado, pisado, y si el pueblo argentino no tiene memoria, claro, tarde o temprano, termina haciendo lo mismo de siempre. En la radio y en YouTube. No se desesperen. Con Fernando Borroni. En Radio 10. El sonido de la realidad.